En un país donde prácticamente no hay derecho, no hay justicia, no hay una institucionalidad, cada quien hace lo que le da la regalada gana. Esos son los pactos por debajo de la mesa. En este país las cosas funcionan así. Aguántame esto, no me nombres, nómbrame, boicotea a fulano, o sea, elimina la terna, no me gusta, ya no me gusta fulano porque me dijeron que está conversando con Perencejo. Se hacen lo que les da la gana. Y no pasa nada. Seguirá Murillo al frente del Consejo de la Judicatura porque los pactos de debajo de la mesa lo dicen que así va a ser. Porque Hernán Ulloa no es más que una persona que recibe instrucciones por parte del Poder Superior y se acabó. O sea, aquí hay dos razones. Los candidatos no reúnen los requisitos. No son idóneos. Porque si son idóneos tienen que escoger, están obligados a escoger. Y si no son idóneos, entonces tienen que llamar la atención a la Corte Nacional, pero explicando por qué no son idóneos. No son idóneos porque no cumplen con el reglamento tal cual, ta. No porque no nos pusimos de acuerdo. Fíjense cómo son de sapos. O sea, este es el país de los... Por eso es que cuando se dice los sapos de la Grecia, ¿qué va? Pues en el Ecuador hay más sapos que en Grecia. Este es el Ecuador, pues. Este es el Ecuador de la trampa, de la puñalada trapera, del palo en la rueda, de yo te dije, pero no sé cómo lo vas a hacer, yo te busca quien te dé. Es el Ecuador. El Consejo de Participación Ciudadana le devolvió la terna al Consejo de la Corte Nacional de Justicia, porque de la terna de la Corte Nacional de Justicia se nombra a quien integra en primer lugar a la persona escogida, y ese es el presidente nato del Consejo de la Judicatura, de acuerdo al artículo 179 de la Constitución. Entonces, primero le devolvieron la terna a Saquicela diciendo, usted me ha enviado la terna, pero esto no ha sido aprobado por el Pleno. Primero, lo cual tiene lógica, pero eso no dice la Constitución, pues la Constitución dice que la terna será remitida por el presidente del Consejo de la Judicatura. Y alguien puede pensar mal, diciendo, pero es que el presidente del Consejo de la Judicatura lo que está es enviando la terna. No, si fuera del órgano colegiado, tiene que enviarle el secretario de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, lo que quiere decir la Constitución es que esa atribución le dan al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Sencillamente no les dio la regalada gana al Consejo de Participación y dijeron, no, la terna tiene que venir del Pleno de la Corte. Cuando en la elección de Gustavo Yalp y de María del Carmen Maldonado, las ternas fueron presentadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. O sea, en este país cambian porque les da la gana. Pero le devolvieron porque no fue aprobada por el Pleno. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia se tuvo que reunir y mandó una nueva terna, que no es tan nueva, porque está integrada por Mercedes Caicedo, Luis Rivera Velasco, y volvieron a meterlo en la lista William Terán Carrillo, que era uno de los privilegiados para esa terna de parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Y mandaron. Y ahora, sin dar razón, el Consejo de Participación dijo que no aprobó. Y que como no aprobó, le devolvió la terna para que manden otra terna. Pero mientras no mandan la terna, son 4 ternas que han enviado. 4 ternas. Pero ¿qué es lo que ha provocado esto? Que desde febrero del 2022, que ya se va a cumplir dentro de poco el año entero, sigue al frente del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo. Cuando él no puede ser, por norma constitucional, no puede ser presidente del Consejo de la Judicatura, ni encargado ni titular. ¿Por qué razón? Porque él vino de la terna de la Asamblea Nacional y el artículo 179 de la Constitución dice que el presidente del Consejo de la Judicatura será elegido de la terna de la Corte Nacional de Justicia. O sea, se viola la Constitución en el Ecuador a plena luz del día. Y no pasa nada. Seguirá Murillo al frente del Consejo de la Judicatura porque los pactos de debajo de la mesa lo dicen que así va a ser. Porque Hernán Ulloa no es más que una persona que recibe instrucciones por parte del Poder Superior y se acabó. Y se acabó entonces el país. ¿Dónde está el tema del respeto a la legalidad, a la legitimidad, a la institucionalidad? Les vale un comino. Eso no se respeta en el Ecuador.
Doctor Hernán Ulloa pidió disculpas al Corte Nacional de Justicia por no haber llegado a este consenso y dijo también que no hay desacato en lo actuado porque cuando no hay acuerdo porque no hubo simplemente acuerdo de los consejeros para la designación y eso está avalado dentro de un artículo que tienen que remitir y solicitar una nueva terna. Y yo le pregunto, doctor, ¿cumplió entonces la sentencia de la Corte Constitucional al no designar el vocal del Consejo de la Judicatura? A ver, lo importante de esto es lo siguiente. Esa resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sin dar cuentas del por qué la resolución es una resolución que está afectada de nulidad. Si aquí en el Ecuador hubiera control constitucional, que no lo hay porque esas gentes están allí para cumplir una misión específica, se declararía la nulidad de esa resolución. ¿Por qué cuestión? Porque dice la Constitución que toda resolución del poder público, y es una resolución del poder público, porque es una resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tiene que ser motivada, o sea, tiene que ser fundamentada, tiene que decirse en base a la normativa por qué lo hacen, porque el no dar cuenta y razón quiere decir que no. Hay dos formas de violar la Constitución en esta materia: o utilizando un razonamiento o una normativa de manera irregular o no de una manera correcta, o la segunda, no indicando el por qué, solamente porque no aprobaron. O sea que en el Ecuador se puede decir, y no aprobaron porque no aprobamos, porque sencillamente no nos pusimos de acuerdo. Pero las razones, ¿cuáles son las que no nos pusimos de acuerdo? O sea, aquí estamos obligados a dar razón, cuenta y razón, porque si no dan cuenta y razón de esto, todo es nulo. Mire lo que dice el artículo 76, numeral 7, literal L. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se fundan y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. Eso es norma constitucional. Y hacen lo que les da la regalada gana. Entonces no nos pusimos de acuerdo. ¿Y por qué nos pusieron de acuerdo? Den las razones. O sea, aquí hay dos razones. Los candidatos no reúnen los requisitos. O sea, no son idóneos. Porque si son idóneos tienen que escoger, están obligados a escoger. Y si no son idóneos, entonces tienen que llamar la atención a la Corte Nacional, pero explicando por qué no son idóneos. No son idóneos porque no cumplen con el reglamento tal cual, ta. No porque no nos pusimos de acuerdo. Entonces, es el Ecuador. Y el Ecuador que seguirá por ese mismo camino. ¿Por qué seguirá por ese mismo camino? Porque la gente está dedicada a otro tipo de cosas. La gente no está ejerciendo. De vez en cuando van a las urnas para elegir equivocadamente, generalmente equivocadamente a una determinada persona. Y nada más. Para ellos la ciudadanía es votar cada 2 años y cada 4 años, para contar. Y tener el derecho a equivocarse como generalmente tienen ese derecho y le causa un grave daño al Ecuador. Doctor, permítame, leía, por ejemplo, al doctor André Benavides que decía que en política las casualidades no existen y lo que ocurrió en el Consejo de Participación al no designar al presidente del Consejo de la Judicatura es muestra de aquello. Y también él explicaba de que de ganar el sí en la pregunta 5 de la consulta no se podrá designar al presidente del Consejo de la Judicatura y el presidente encargado Murillo quedaría prorrogado. ¿Qué opinión le merece esto de ganarse el sí, sobre todo en la pregunta 5? Claro, es que el gobierno termina escogiendo y las fuerzas políticas y económicas afines. Y dicen, a mí qué me importa que se viole la Constitución. Nos conviene que siga Murillo, que es manejable. Nos conviene que siga. ¿Qué importa la Constitución? ¿Qué importa la legalidad? No importa. Dele, y se acabó. Pues es el Ecuador. Doctor, ¿y las ternas, y solicitar las ternas tienen un límite o podrán pasar el tiempo? Bueno, está la consulta. Eso falta. Esos límites los impone en la práctica quienes ejercen el poder. En un país donde prácticamente no hay derecho, no hay justicia, no hay una institucionalidad, cada quien hace lo que le da la regalada gana. Esos son los pactos por debajo de la mesa.
En este país las cosas funcionan así. Aguántame esto, no me nombres, nómbrame. Boicotea a fulano. O sea, elimina la terna, no me gusta, ya no me gusta fulano porque me dijeron que está conversando con Perencejo. Se hacen lo que les da la gana. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que le ha fallado al Ecuador en todo, que le ha fallado en todo, y que quiere ser el actor principal de desmadre del Ecuador, sin reconocer que la viga que tiene en el ojo, como decía Jesús, y ver la paja en las otras instituciones, la paja en el ojo ajeno. Doctor, la Asamblea Nacional ha cumplido con otra de las medidas de reparación establecidas en la sentencia del juez de Santo Domingo, el juez Lindao. Esta sentencia que había dictado que el Pleno de la Asamblea, digamos que cuando censuró y destituyó a los 4 vocales de mayoría, él, por ejemplo, obligaba a los legisladores a pedir disculpas, la cual sí realizaron días atrás, publicando en la página web de la Asamblea. Hoy la Asamblea Nacional ha colocado ya la placa que dice: ningún poder del Estado está por encima del control constitucional. ¿Qué opinión le merece, doctor? Y claro, mencionar que también está pendiente la apelación de esa sentencia de primera instancia, pero la Asamblea cumple de alguna forma lo dispuesto lo resuelto por este juez. Claro, porque, a ver, ¿por qué cumple? Porque la espada de Damocles pende de la cabeza de los diputados. Mañana de pronto los asambleístas no cumplen con colocar esa placa y un juez de primera instancia, un juez de abajo, sencillamente lanza una resolución destituyendo a los que han incumplido una orden del juez, y mañana sale la Corte Constitucional diciendo que lastimosamente es así, que hay que cumplir la sentencia, y se van a la casa, y el gobierno convoca a 100 y pico de asambleístas de los suplentes y ve cómo tiene otra Asamblea Nacional para terminar el periodo. O sea, este es el Ecuador, pues. Este es el Ecuador de la trampa, de la puñalada trapera, del palo en la rueda, de yo te dije, pero no sé cómo lo vas a hacer, yo te busca quien te dé. Es el Ecuador. Y como la gente no tiene los pantalones para pararse duro y dejan pasar las oportunidades cuando las tuvieron, porque las dejan pasar a propósito, porque negocian pavadas. Entonces, claro, la muerte cruzada la dejaron pasar. Entonces, tenemos lo que tenemos. Es un remedio de país. Esto no es país. Metas eso en la cabeza, esto no es país. Esto no es país. Y América Latina tiene no quiero decir con eso que Europa tampoco es el modelo ya perfecto de una sociedad. Pero nosotros frente a Europa, América Latina, estamos años luz. O sea, estamos en pininos todavía. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.